pregunta, háganla por el chat y Claudio puede transmitírmela, porque para no dejarla hacia el final, a lo mejor de repente se necesita repetir algo o alguna aclaración respecto a lo que estamos hablando, y entonces ahí ustedes la hacen por el chat. Yo no voy a estar pendiente del chat, pero sí Claudio, y Claudio me interrumpe nomás y dice, mire padre, esta es una pregunta, listo, y ahí yo la respondo. ¿Qué les parece? Bien, entonces sigamos, vamos pasando las diapositivas, porque recordemos, esta, eh, esta clase nosotros la iniciamos la semana pasada, pero llegamos a la mitad prácticamente de la clase, por tanto, esta clase se convirtió en la clase 3 y en la clase 4. Solamente vamos a ir pasando para que recordemos en qué estábamos, concluimos con esa parte y pasamos a la que faltó en esa oportunidad, que es parte ahora de la... Bueno, ahí tenemos nuestro primer elemento, que es lo que nos ha acompañado hasta este momento. Luego, a ver, eh, no tan rápido. A ver, a ver, primero estábamos viendo cuáles eran los idiomas originales de la Sagrada Escritura y en qué parte están, ¿correcto? Y ahí revisamos, hoy día vamos a continuar y vamos a terminar con un tema. Primero, recordar que los textos que tiene la Sagrada Escritura, eh, primero son un conjunto de libros, que es lo que significa la palabra Biblia, que se ha ido creando a través de varios siglos. O sea, la Biblia completa tiene más o menos un recorrido, un proceso, sí es acotado a esa cantidad. Estamos hablando de 12 siglos y de 11 siglos, no es menor. Bien, entonces, eh, esto comienza ciertamente en lo que es el pueblo de Israel, y por tanto tenemos los escritos más antiguos, el Tanaj, que después en otras clases que siguen vamos a tratar con mayor detención cada uno de estos textos. El Tanaj, pueden apagar el micrófono para que no nos eh, choquemos con las voces. Entonces, como decía, ya lo vimos, ¿no? Las lenguas que están en la Biblia son en el antiguo, los textos más antiguos que están recogidos en el Tanaj, es el hebreo. Luego, algunas inserciones en arameo, decíamos, eran muy pocas, como para decir que la Biblia fue escrita también en arameo. La verdad que tiene algunas frases, algunos versículos que están en arameo. Y luego el griego, el griego que está presente en el Antiguo Testamento, que son la versión a partir del año 300 antes de Cristo, siglo 3 antes de Cristo, o sea, no es que exactamente el año 300, pero alrededor de esos años, la traducción que se hizo del hebreo al griego, y que conocemos esa traducción o esa versión como la de los 70, o también la Septuaginta, cualquiera de los dos nombres que significan lo mismo. Septuaginta significa los 70 y los 70 significa lo que dice. Luego eh, pasamos entonces a la que sigue. Bueno, era lo que se había dicho, el arameo está en pequeñas secciones, y ahora el griego, a ver, puedes mandar la anterior, porque ahí empezamos a ver las diferencias. El anterior, lo que dice griego. No,
anterior. Ahí. En el Antiguo Testamento, como decíamos, está principalmente escrito en hebreo, el Tanaj, y luego, a partir del 300 antes de Cristo, el que dice griego. Ahí, esa. A partir del 300 antes de Cristo, se tradujo el Tanaj al griego en la diáspora. Es decir, aquellos era el griego u otros idiomas, pero que en definitiva se les hacía difícil mantener la lectura de la Sagrada Escritura en el idioma hebreo, que es el idioma ritual, considerando que además la lengua en Israel, a partir del año 585 antes de Cristo, la mayoría habla arameo. Jesús hablaba arameo. Entonces el hebreo queda circunscrito a lo que son los textos litúrgicos. Bien, el Nuevo Testamento, con sus 27 libros, está completamente escrito en griego. Hay probablemente algunas versiones que hayan surgido en arameo, pero esos textos no se encuentran. Todo lo que en este momento conocemos del Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego. Ahí nombramos una fuente Q, en su momento vamos a ir aclarando más términos y conceptos. La fuente Q es la fuente de discursos que aparece en Mateo y en Lucas, que si es la fuente que toma los discursos de Jesús, probablemente esos discursos fueron pronunciados, por supuesto, en arameo, pero se traspasó al griego y como está puesta en los evangelios, está puesta desde una fuente griega. Bien, continuamos. Ahí hicimos, todo esto es un repaso solamente la semana pasada, hicimos una comparación entre el idioma hebreo y el idioma griego, tanto en su fonética como en sus ciertas características relevantes. La lengua hebrea está emparentada con todas las lenguas semíticas que se llaman, y que son el arameo, el siriaco, el ugarístico, el acádico, el árabe, entre otros. Mientras que el griego son de las lenguas indoeuropeas, de las cuales nosotros también somos herederos, toda vez que nuestra cultura occidental está marcada por lo greco-romano o lo greco-latino, es decir, por el griego y el latín. Y el idioma griego que principalmente se trata en los textos como también en las comunidades es el llamado griego de la koiné, que es un griego popular, por decirlo así, un griego más hablado, más flexible en su forma, no es el griego clásico. Seguimos, porque aquí llegamos a esa parte, la que sigue. Ya. En esta vimos un poco la escritura, se escribe el hebreo de derecha a izquierda, mientras que el griego es de izquierda a derecha, ¿no? Con caracteres también que son distintos para uno u otro. Me interesa la última parte porque hasta por ahí llegamos en la anterior clase. Me interesa esta última parte que dice la mentalidad. Y en esto yo les quiero llamar mucho la atención. Después vamos a ver, en las que siguen, vamos a ver por qué pongo tanto énfasis en esto. Cuando nosotros hablamos de mentalidad, estamos hablando de, es decir, cualquier idioma, incluso el español nuestro, cualquier idioma, detrás de ese idioma hay una cultura, hay una historia, hay una forma de percibir el mundo, hay una cosmovisión. De tal manera que nosotros a través de nuestro idioma, nuestras palabras, los fonemas que emitimos, van a expresar nuestra cultura, van a expresar nuestras vivencias y nuestra forma de pensar y de entender la realidad.
Por tanto, este punto es súper importante a la hora de decir, la Sagrada Escritura está escrita, Antiguo Testamento principalmente en hebreo y luego el Nuevo Testamento completamente en griego, porque hay dos corrientes, hay dos tradiciones que son bastante distintas una de otras. La mentalidad de semita, es decir, la hebrea, es una mentalidad muy concreta, poco abstractiva, muy figurativa y ocupa un lenguaje que se llama el lenguaje mitopoyético. ¿Qué significa el lenguaje mitopoyético? Normalmente, por ejemplo, los primeros 11 capítulos del Génesis está escrito casi en su totalidad en este lenguaje mitopoyético. El lenguaje mitopoyético es aquel lenguaje que a través de imágenes, de leyendas, ocupando las leyendas, las tradiciones, va a expresar una realidad que es mucho más profunda que lo que ahí se dice. Es decir, cuando se ocupa el lenguaje mitopoyético, uno puede contar una historia pero que no necesariamente tiene que coincidir exactamente con lo ocurrido, sino que lo que le interesa a este lenguaje es expresar lo ocurrido, pero en sus, eh, en sus aspectos más profundos y permanentes. Pero como a lo mejor no tengo todo, el hebreo es un idioma más bien pobre, bastante más pobre que el griego, que es muy rico, eh, para poder expresar los sentimientos, las situaciones, la comprensión, el contexto en el que se dio tal o cual situación, es necesario poner imágenes. Hemos dicho, por ejemplo, como son poco atractivos, nosotros somos sumamente porque somos herederos de la cultura greco-latina, nosotros tenemos capacidad abstractiva bastante desarrollada. Si yo, y piénsenlo ustedes, no me respondan ni por el chat ni nada, pero piénsenlo en este momento. Si yo a ustedes les digo, eh, ¿qué es la eternidad? Todos van a tener un concepto que me van a poder decir, ah, es para siempre. Bueno, me van a decir algo. ¿Qué ejercicio hicieron en el momento mismo? Estamos hablando de segundos. Yo acabo de hacerle la pregunta y yo creo que ya cada uno de ustedes ha elaborado una cierta respuesta. Estamos hablando de segundos. ¿Qué es lo que están haciendo? Abstrayendo, esa es la abstracción, abstrayendo el concepto de, si yo le pregunto, ¿qué es eternidad? El hebreo, en la escritura, no me va a poder decir es para siempre. Ese concepto no le cabe a ellos. ¿Qué es para siempre? Eso es un concepto abstracto. Ellos me van a decir, a ver, ¿qué es lo que es eternidad? Por ejemplo, la Sagrada Escritura cuando dice que Dios castiga a aquel que le es infiel hasta la cuarta generación, pero premia a los que le son fieles hasta las 1000 generaciones. Ahí está el concepto de eternidad para ellos, porque la cuarta generación era difícil en la época porque el promedio de vida era corto, pero la cuarta generación no era imposible de alcanzar. En la actualidad, muchos, incluso tal vez muchos de los que están aquí presentes, ya tienen a lo mejor nietos o bisnietos, puede que haya alguno que tenga bisnietos, e incluso el otro día me tocó despedir a una persona que tenía hasta tataranietos, ¿no? Tenía una familia gigantesca. Entonces, es posible conocer la cuarta generación. Sin embargo, ninguno de los que estamos aquí es imposible que conozcamos las 1000 generaciones, porque eso en términos nuestros más matemáticos son aproximadamente 10.000 años. ¿Entiendes? Ahora, el israelita, la mentalidad, cuando está hablando de eternidad, porque 10.000 años no es eterno, son 10.000 años, pero, pero para la mentalidad ya es suficiente.
porque ya no alcanza a ver esas, esas 10.000 años o no sé cuántas generaciones, no la alcanza. Las 1.000 generaciones no las alcanza. Entonces, esa es la mentalidad que yo les invito a tener siempre presente cuando estamos hablando. Este texto está escrito originalmente en hebreo. Detrás de ese texto hay una mentalidad súper concreta que ocupa imágenes, que ocupa figuras, que no necesariamente tiene que responder a lo literal, pero que sí aquella figura va a abrir la mente de esa persona para entender lo que se está diciendo. En cambio, el griego es una mentalidad extractiva, precisa, le gusta incluso las precisiones, es muy rica en sus expresiones y por la misma razón el griego tiene palabras para todo. Y ahí entonces nuevamente hay que tener en consideración, si el Nuevo Testamento completamente fue escrito en griego, cada palabra no es al azar, se busca entre un montón entre varias palabras que podrían expresar un concepto, se busca el que es más preciso. No es el caso de la otra mentalidad. Pasemos a la que sigue, porque aquí ya entramos la sintaxis hebrea. Sintaxis, recordemos que es la forma en combinar las palabras. Mire, no se hagan problemas, por favor, porque aquí tenemos profesores y van a entender rápidamente, pero también tenemos otras profesiones u otras que a lo mejor les puede complicar un poco. No se me complique nadie, porque esto, además que después lo van a tener, lo que me interesa es que vayamos viendo las distinciones. Eh, la sintaxis hebrea son lenguas paratácticas que se llaman. ¿Qué significa esto? Que cada oración no se subordina a la otra, sino que sigue una a la otra, unida por una cópula que es we en hebreo y que en español sería el i. Cuando uno ve un texto donde, por ejemplo, incluso un texto, cuando vean ustedes con el profesor Eduardo Cuello, cuando vean los sinópticos, probablemente algo de esto les va a aparecer porque hay algunos de los textos que son eh, escritos en griego, pero detrás hay una mentalidad judía, una mentalidad hebrea. Y por tanto, por ejemplo, el Evangelio de Marco, Marco a cada rato, si no lo lee en griego, van a poner y tal cosa, y tal otra, y tal otra. O sea, entonces fuimos a la casa, estoy poniendo un ejemplo, nos encontramos con Jesús y comimos juntos, y fuimos después a leer, y así, muchas veces. Espero que se entienda para no hacernos más problemas en las lenguas paratácticas, pero en definitiva no la subordina. De una sale consecuencias de la otra, no, sino que más las va uniendo. Entonces, hay una dificultad en el hebreo para poder expresar ciertas causas, por ejemplo, la consecuencia, la causa debido a qué. Entonces, eh, pasó esto y debido a esto tenemos este otro. Eso no lo usa mucho el hebreo, sino que va uno más uno, más dos, etc. La finalidad también, ¿para qué están hechas las cosas? La consecuencia, cómo y por consecuencia de ha ocurrido tal cosa. Todo eso les cuesta un poquito al hebreo. En cambio, el griego, súper preciso, tiene un montón de palabras, un montón de subordinaciones para poder decir lo que quiere decirlo con y sin lugar a duda. No tiene el verbo ser. En esto yo quiero que tengamos súper claridad. El hebreo no usa el verbo ser nunca, ni tampoco el verbo tener. Se supone. Se supone y, y el contexto le va a dar, después vamos a ver algo que es más complicadito todavía, en el contexto le va a dar el sentido. Por tanto, ahí pusimos un ejemplo que es súper clásico. Para decir yo soy el rey, solamente es yo el rey. Tú estás en la casa, tú en casa, en la casa. Esto va a tener una gran importancia luego cuando comparemos con el griego. Nuevamente, el profesor Eduardo les puede ayudar un poquito más en eso porque esto está en sinóptico. Cuando Jesús
hace la consagración del pan y el vino en su cuerpo y su sangre, porque eso lo ha hecho directamente Jesús y está en la Sagrada Escritura. Nosotros cuando celebramos la misa lo decimos en el idioma español, que se ha traducido de los textos en griego, pero Jesús no lo dijo en griego, lo dijo en arameo. Entonces, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, eh, en hebreo dijo, esto mi cuerpo, porque no existe la palabra es, esto mi cuerpo. Y ahí podría haber una serie de complicaciones para ver qué es lo que quiso decir con esto mi cuerpo. Esto se parece a mi cuerpo, esto es mi cuerpo, esto va a significar mi cuerpo. Bueno, podría ser. Sin embargo, después vamos a ir viendo cómo el griego, cuando se traspasa al griego, el griego ocupa el verbo preciso porque ya todos entendieron desde el momento mismo que Jesús consagró por primera vez y por única vez el pan y el vino en la última cena. En ese momento el griego lo va a precisar con el verbo es. Esto es mi cuerpo, que es lo que decimos nosotros. Y eso, el griego, si hubiera dicho otra cosa Jesús, habría puesto otro verbo. Pero lo que dijo es eso y por eso pone el verbo ser. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Bien, vamos a continuar. No tiene el verbo tener la misma cosa. El sistema verbal solo puede expresar acción perfecta, es decir, pasado y futuro. Eh, pero tiene una serie de otras complicaciones, sin embargo, ocupa ciertos elementos que van a hacer la posibilidad del pasado, del presente, etcétera. ¿Ya? Por ahora, no se compliquen, insisto, no es un curso de hebreo, no es un curso de lenguas, sino que lo que nos interesa es que veamos las diferencias que existen en los textos y cuál va a ser su implicancia posteriormente para sus traducciones. Esta estructura favorece, como decíamos, el gusto por lo concreto y lo dinámico. Huye de la abstracción y de las adquisiciones lógicas. Entonces el hebreo es súper concreto, va al momento y lo va a significar a través de cierta imagen. Me están hablando de libertad, entonces tú rompiste mis cadenas, me sacaste del abismo. Todo ese tipo de expresiones son expresiones hebreas con la mentalidad semita, justamente porque no se puede expresar con otras disquisiciones que hacemos nosotros y que podemos ir tratando de precisar, ¿no? El Señor, se habla, por ejemplo, el reino de los cielos, y cuando está hablando del reino de los cielos, está hablando justamente de Dios que está imperando en toda la creación. Bien, el hebreo le gusta narrar cómo han sucedido las cosas, y ahí entonces lo que yo les decía, de repente nadie se escandalice si uno ve, bueno, este texto ocurrió exactamente así, sí y no. Es decir, un texto puede tener exactamente lo que ocurrió, pero le va a poner alguna imagen que va a poder lograr eh, hacer entender a través de una narración, de una historia, cómo ocurrieron las cosas y por qué ocurrieron las cosas. Bien, sigamos la que sigue. Ahora vamos a ver el hebreo, perdón, el griego. El griego, por el contrario de paratáctico, es hipotáctico, es decir, hay un montón de oraciones engarzadas unas con otras, se dependen, o ciertas oraciones, tiene el verbo ser y tener, y en su sistema es similar al español, pero es mucho más rico incluso porque tiene incluso ciertos modos verbales y tiempos verbales que nosotros no tenemos, como el último que dice ahí, aoristo. El aoristo es un tiempo verbal que es sumamente preciso. Y por eso nosotros podemos decir, por ejemplo, que a la Santísima Virgen, cuando el ángel la saluda, le está diciendo llena de gracia porque es inmaculada. De ahí viene el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Porque la frase, los verbos ocupados por el ángel, escrito en griego en este caso,
está en la forma aoristo, lo que significa entonces que eh, es, es perfectísimo. Le está diciendo lleno de gracia, no le está diciendo con un poco, con mucha, sino con la gracia total. ¿Me entiende? Por eso es importante, esa forma no existe en español. Bien, por eso tenemos que ocupar otras palabras para eso. Padre, Entonces, ¿qué es lo que le... ¿Sí? hay una pregunta en el chat que dice lo siguiente, no sé si quieres que se la lea. Ya, por favor, digan. Dice, cuando dice el Señor, yo soy, entonces, ¿cómo lo dijo? Cuando Dios da su nombre, también hace la misma pregunta. Sí, cuando Jesús dice yo soy, eso está traspasado, o sea, eh, podría decir yo, ¿entiendes? Una cosa así, yo. Ahora, pero recordemos eh, que cuando está traspasado al griego, porque todo esto tiene un sentido, cuando aparece en el griego, especialmente en Juan, ¿quién eres? O sea, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. 21 veces en el Evangelio de Juan se dice el yo soy. En griego, eh, ego y mí. En, pero va a estar en el trasfondo una palabra impronunciable, el nombre de Dios, Yahweh, que significa el que es y el que hace ser. Eso significa el nombre de Yahvé, ¿no? Cuando Jesús, en el caso de, porque nos ha llegado a través del griego, cuando Jesús dice mu, es mu, es como mi. En vez de decir yo soy, diría mi. Una cosa así, ¿me entiende? Pero al traspasarlo al griego, la traspasa con aquella frase que si la dijéramos en hebreo, tendríamos que nombrar el nombre de Dios y eso en el mundo judío no se puede pronunciar, es impronunciable. No porque sea muy difícil de pronunciar, sino porque se considera una falta terrible de respeto en pronunciar el nombre de Dios. Por eso, toda vez que aparece el término Yahvé, se va a traspasar por otra palabra, Adonai, por ejemplo, o Elohá. Bien. Espero haber respondido y si no, más adelante volvemos con el tema. Esta estructura, como decía del griego, va a favorecer, entonces, a diferencia del hebreo, va a favorecer la definición de conceptos, la aclaración en un orden lógico y por eso le gusta concretar, expresar de forma lógica y clara los conceptos. Ocupa un término y muchos términos si es necesario para expresar los conceptos que quiere manifestar. Por eso es importantísimo ver, esto está escrito en griego o esto fue traducido al griego, del hebreo al griego, porque el griego va a tomar, en este caso, la palabra más precisa para poder expresar aquel concepto. Le pongo solamente un ejemplo, porque después lo vamos a tener que ver de nuevo. Cuando la Biblia, el Tanaj, fue traducido por los 70, la Biblia, la versión griega de los 70, cuando eh, fue traducida para decir profeta, Naví, en hebreo es Naví, que es un idioma, está emparentado con el acádico y que significa algo así como el llamado. El Naví, el llamado o el llamado y a su vez enviado, ¿no? Ese es el Naví, Naví. Cuando se traduce al griego, el griego buscó la palabra más precisa que podía eh, expresar ese concepto de Naví, de ser llamado, escogido, llamado, elegido y enviado. Y podría haber ocupado, por ejemplo, un término que es mantis. El término mantis significa poseído y que de alguna manera tendría que ver con esta persona que ha sido llamada, que ha recibido una interpelación del mismo Dios. Sin embargo, ocupa el término profeta, que está construido por dos partes, pro y fetes. Fetes significa hablar y pro significa el que habla de parte de.
también podría decir el que habla antes que las cosas sucedan, o también podría decir el que habla delante de las personas. Finalmente el Naví era todo eso, pero principalmente que hablaba de parte de Dios, le hablaba al rey y al pueblo y por supuesto que anunciaba cosas que estaban por venir, si no se escuchaba la palabra de Dios. Está todo súper preciso con la palabra profeta, mientras que Naví es bastante más amplio. Eh, pasamos a la que sigamos, por favor. La morfología hebrea. Este triliteralismo, esto es súper importante, basado en el triliteralismo, porque son solo normalmente las raíces, recordemos que el hebreo no tiene consonantes, por tanto, las palabras son solo, perdón, el hebreo no tiene vocales, dije no tiene consonantes, al revés. El hebreo no tiene vocales, solo consonantes. Por tanto, tienen una raíz que en el contexto y en la palabra hablada se va a distinguir si está diciendo una cosa u otra cosa al momento de ponerle las vocales. El texto masorético lo que hizo a partir del siglo primero, pero principalmente hacia el siglo cuarto y quinto, lo que hizo fue el texto masorético recoger la tradición hebrea sin vocales y agregarle vocales para poder fijar mejor la pronunciación del hebreo como lengua litúrgica. Entonces, en esto hay que considerar, y aquí pues, se puso un ejemplo, la idea de escribir contiene la raíz eh, eh, KTB, lo vamos a hacer así tal cual en español, de esa raíz se obtiene, por ejemplo, Katab, escribió, TikTok, escribiré, Katub, escrito, Miktab, carta. Puede ser cualquiera de las frases e incluso podría ser algo que no tenga mucho que ver con las anteriores, pero que de alguna manera está relacionada, pero que no necesariamente es algo escrito. La complejidad a la hora de traducir una misma raíz podría generar palabras que expresen diversos conceptos. Y eso a la hora de la lectura y luego de la traducción, por supuesto que podría variar algún concepto y como hemos dicho al inicio de la primera clase, lo importante es siempre ir al concepto porque el término va a expresar el concepto, pero podría variar según los idiomas o las aní, como decía alguien por ahí, es en hebreo. Jesús hablaba en arameo. Es parecido, pero es como si nosotros hablamos latín y hablamos español, que es muy parecido, o hablamos italiano y hablamos español. Bien, continuemos con la que sigue. La morfología griega, por otro lado, está basada en lexemas y morfemas. El lexema es la palabra fija que tenemos nosotros las palabras, y morfemas son las variantes. De aquí le puse una muy simple, que es del uso común nuestro, zapat. Entonces, el lexema, zapat. Le pongo el morfema o, os, ero, era, día, y pongo decir zapato, zapato, zapatero, zapatera, zapatería, etcétera. ¿Me entiendes? Es para hacer un ejercicio así, pero para entender cómo el griego funciona y funciona de una manera que va a tener palabras mucho más precisas, va a tener muchas palabras incluso para poder expresar los conceptos que quiere manifestar. En el morfema, la categoría gramatical, está contenido el género, el número, la persona, el tiempo, etc. ¿Continuamos? Ahora pasamos al tema de las divisiones y capítulos, eh, en capítulo y versículo. Recordemos que eh, una de las preguntas era, ¿cómo está dividida? Y bueno, toda la mayoría, porque tenemos la experiencia de la Biblia, encontramos que la Biblia está dividida en capítulos y versículos. Es decir,
Juan 1:1 y versículo 14, yo ya sé perfectamente que estoy hablando en el principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Los textos bíblicos más antiguos en original hebreo y griego no estaban divididos en capítulos ni versículos. Hay textos también muy antiguos en los cuales, además de no estar dividido, no tener ningún tipo de puntuación ni de divisiones, están escritos todos en mayúsculas, el uncial que se llama, las letras unciales. Por tanto, dificulta bastante muchas veces el encontrar, hay que saber muy bien la lengua para poder encontrar las divisiones, los sentidos y no cambiar una cosa por otra. Mire, bueno, no tenemos el tiempo, pero generalmente se hacen estos ejemplos. En una X frase, usted le pone una coma en una parte y va a decir una cosa. Usted le quita la coma y va a decir otra cosa. El famoso oráculo de Delfo, siempre y nunca se equivocaba. Cuando iban al oráculo de Delfo hacían una consulta, ¿sabes que quiero ir a la guerra? ¿Me conviene en este momento ir o no ir? El oráculo de Delfo mandaba se mandaba una respuesta que nunca se equivocaba. Entonces, irás, vencerás, nunca perecerás. Esa es una respuesta típica. Irás, vencerás, nunca perecerás. Lo vencieron, lo mataron y lo mataron. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces, alguien apague ese micrófono, por favor, que sabe que... Sí, sí, pero por chat. No, por chat, por favor. Por chat, por favor. Dice, pregunta, ¿hay ocasiones en que un versículo se subdivide en A, B, C según el párrafo? ¿Esta subdivisión se hace por tema pastoral o es algo aprobado por la iglesia? Pregunta de Marcos Silva. Ya, Marcos le voy a contestar después porque en este momento estamos viendo cómo llegó a tener estos versículos, porque recordemos que no tiene, originalmente los textos no tienen ningún tipo de división, ¿ya? Por ahora yo le voy a responder y ahí cuando lleguemos al punto de cómo llegaron a los capítulos de versículos. Ya, dejo lo del oráculo de Delfo, que era simplemente cambiarle la coma, entonces decía, irás, no vencerás, irás, vencerás, nunca perecerás. Irás, no irás, vencerás nunca, perecerás. ¿Ve? Ese era el cambio de una coma. Por eso, los textos, cuando están sin signos, es muy complicado. ¿Puedes pasar a la que sigue? Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, ya se hicieron ciertas divisiones en el Tanaj, ciertas divisiones para poder tener una lectura más fácil de la Sagrada Escritura del momento, más bien de la Torá. Y los cristianos del primer momento asumieron algunas de estas divisiones. ¿Qué ha pasado? La Torá son los 5 primeras partes de la ley, fueron divididas, estamos en tiempos del Tanaj, fueron divididas en 54 secciones. Esas 54 secciones corresponden a las 54 semanas del año. Cada sección se llama Parashiyot o Parashot, es más fácil, que significa divisiones. Entonces, todos la Torá, es decir, los 5 libros que nosotros conocemos, el Génesis, eso en griego, pero los 5 primeros libros que conforman la ley, la Torá, están divididos, ya hay una división bastante antigua y que es litúrgica. Un poco lo que preguntaba la persona recién, las divisiones que se han empezado a hacer y las que se hicieron posterior
tienen un sentido primeramente litúrgico, para poder celebrar, y en la celebración litúrgica, en la sinagoga, por ejemplo, se pueda leer el pasaje que corresponde a esa semana. Hasta el día de hoy, los judíos también en sus reuniones, en sus celebraciones, ocupan el parashot de la semana. Entonces, tienen un texto que corresponde a la Torá y que corresponde especialmente a la semana 51, 52, 54, etc. Mientras que los profetas, los Nevi'im, los profetas, no fueron divididos en parashot, fueron divididos en 54 segmentos también, pero se llama Haftarot, que significa despedidas. Y aquí tenemos un ejemplo, a ver si lo puse el ejemplo, ahí está, Lucas 4, 16 al 21, que es el momento en que Jesucristo entra en la sinagoga y le entregan el rollo del profeta Isaías, que él abre y lee el Haftarot que correspondía a ese día. Y el Haftarot de Isaías 6, 61, perdón, era el que decía: el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha mandado a anunciar la buena noticia a los pobres, etcétera, y etcétera. Ustedes conocen el texto seguramente, y cierra, esa será la despedida, o sea, al final de la celebración liturgia, la Haftarah. Eh, y cierra, y entonces dice: esto que acabamos de leer se ha cumplido hoy. Así, en Lucas la palabra hoy es muy importante porque es el hoy de Dios. Bien, justamente en una mentalidad en la cual no se expresa futuro, pasado, sino que es el presente constante. Bien, entonces, esta ya es una primera división que a mí me parece que es sumamente importante. Seguimos, pasamos a los capítulos. Entonces, se tomó, y por varios siglos, al inicio se fue ocupando este tipo de divisiones y algunos intentos de divisiones, más bien en capítulos, para poder determinar dónde y cuándo comenzaba. Bueno, los antecedentes en cuanto a los capítulos está justamente en el inglés Stephen Langton, que en 1220 eh, decidió, dentro de la cantidad de textos que hay, y hay una serie de formas de abordarlos, en 1220 decidió crear una división de capítulos más o menos iguales. Es decir, ahí es nosotros al final vamos a hacer un ejercicio en la casa más bien, en la cual uno, por el contexto, por la puntuación, va viendo que hay un tema que uno puede circunscribir entre un punto y el otro. Eso es más o menos lo que hizo Stephen Langton en 1220. Y su sistema fue tan bueno que la Universidad de París, que donde saca justamente las primeras Biblias ensambladas, no, parece que volviste atrás, ¿no? A ver. Ah, no, el primer intento de división cristiano. Los cristianos tomaron de los judíos la costumbre de reunirse semanalmente, agregando la ley y los libros. Déjeme ver, porque aquí eh, es por eso que resolvieron dividir también estos rollos en secciones o capítulos. Ahí entonces existe esta evidencia de que algunos manuscritos antiguos del siglo V aparecen con las primeras tentativas de divisiones bíblicas. ¿Continuamos? El tema de los versículos. Aquí entonces llegamos a un punto que era un poco lo que se indicaba. La división de versículos y capítulos ya se va fijando con Stephen Langton en 1220, y bastante posterior, con Robert Stienne, se va a fijar la división de versículos. Ya tenemos los capítulos,
pero los textos, sobre todo los más antiguos, como decíamos, no cuentan con más signos, es decir, no tienen, no tienen títulos, no tienen divisiones, eh, por tanto, para poder entenderlo e incluso muchas veces citarlo, más que citar la frase completa, entonces se puede empezar a citar ya en la carta de Juan en el capítulo tanto, pero dentro del capítulo tanto, ¿qué tendríamos que decir? El primer párrafo, el segundo párrafo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, al principio se hizo esto de poner los versículos, pero que se ponían en un costado, con la palabra que correspondía para ponerla. Después Teodoro de Beza, que es calvinista, él va sobre un escrito que le llega a él, que se llama el Código de Beza, él le va a poner los versículos adentro, así como tal los tenemos hoy día nosotros. Ahí vamos a leerlo rápidamente porque es simplemente un poco la historia de cómo se hizo. Robespierre, impresión, ¿qué pasó? Me la cortaste. Estábamos viendo el anterior. ¿Puedes poner el anterior que es importante? No, no, no. El anterior. El anterior. Ahí está. Eh, lo que pasa con Robespierre, que él, estamos en el siglo XV, dice que en un viaje, en un viaje, él empezó a poner un viaje a caballo de París, seguramente no iba a caballo haciendo esto, me imagino que le iría en un carromato o algo por el estilo, ahí empezó a poner estos versículos para hacer la división que fuera más comprensible. Primeramente es para entender el concepto de pastoral propiamente tal que preguntaba Carlos, no me acuerdo el nombre, se me olvidó el nombre, disculpe. Bueno, el concepto de pastoral no está en estos tiempos, ¿no? Lo que importa es leer la Sagrada Escritura, leerla, es decir, comprenderla y también poder retenerla y aprenderla y difundirla. Por tanto, esta forma se va a acuñar precisamente con ese fin, que se pueda leer mejor, más que y se pueda comprender el sentido de estos textos que además están en idioma latín, ya a esa época ya traducido al latín, pero traducido de textos que están en griego y en hebreo anteriormente. Entonces, es importante el sentido de la palabra y de las frases para ver cómo es. En 1551 se publicó el Nuevo Testamento griego y en 1553 se publicó la Biblia completa en latín. En ambos casos, los números de los versículos no figuraban en el texto, sino al margen, como decíamos. Ahí puede seguir el que seguía. Ya. Teodoro de Beza es un calvinista que él era capellán incluso de las fuerzas de los protestantes y que en 1500 y tanto, por ahí, 1565 puede haber sido, destruyeron el monasterio eh, donde estaba la tradición de San Ireneo de Lyon. Y al destruir ese monasterio eh, en Lyon, encontraron un manuscrito antiguo que lo llevaron, él lo estudió, Teodoro de Beza lo estudió, era un hombre muy versado en las lenguas, vio que había muchas diferencias con la lectura de los textos que ya él manejaba y por tanto lo regaló a la Universidad de Cambridge y con la consabida, es decir, nota, por favor, esto guárdelo bajo llave y que nadie más lo vea porque va a confundir a la gente. Ese texto es el llamado Códice de Beza. Teodoro de Beza entonces tiene
además se le puede atribuir esto que él en la Biblia hebrea fue y se publicó con los versículos adentro del texto. Podemos pasar al siguiente porque esto es súper importante, ya nos quedan unos pocos minutos. El ensamble de las Biblias. Esto a mí me interesa que quede súper claro, porque la Biblia que nosotros vemos en cualquiera de las versiones, ya sea la de Jerusalén, cualquiera, la latinoamericana, etcétera, cualquiera de las Biblias va a responder a ese ensamble que se hizo en el año 393, en el concilio de Hipona. Y ahí, ¿qué significa ensamble? Que hay una cantidad, son más de 70.000 textos que están en distintas formas, hay códices, ahí vamos a la próxima clase, tenemos que ver el tema de los códices, el Códice Vaticano, Alejandrino, el de Beza incluso. Entonces, se aunó toda la Biblia en la conocida versión de la Biblia Vulgata de San Jerónimo de Estridón, el año 382 después de Cristo, se entiende, traducida del griego, el Nuevo Testamento del griego y el Antiguo Testamento del hebreo, tomando probablemente el texto masorético, y la traducen al latín. Y esa es asumida por los papas y por la Iglesia Católica, y es la Biblia que hasta el día de hoy nosotros tenemos, aunque se han hecho otras versiones después que se han hecho traducciones directas también de los textos más antiguos. Pero el canon, es decir, el orden que seguimos, primero Génesis, después Éxodo, Levítico, etcétera, en los evangelios, primero Mateo, después Marcos, luego Lucas y después Juan, bueno, ese orden está justamente ya en la Biblia ensamblada el año 393, quedando el canon de 73 libros, que 46 del Antiguo Testamento, incluyendo los llamados deuterocanónicos, que que el Tanaj no los reconoce ni los acoge, y al mismo tiempo los 27 libros del Nuevo Testamento, incluido también los llamados deuterocanónicos del Nuevo Testamento, donde el último en entrar en el canon fue el Apocalipsis. El canon 73 libros, en ese orden, ya se fija por decreto en la sesión cuarta del Concilio de Trento el 8 de abril de 1546. Si ustedes se dan cuenta, estamos muy cerca, o sea, igual han pasado 500 años, pero en relación a los 1000 y tantos años que tiene la escritura de la Biblia, 500 años para que ya haya sido fijado, estamos como bastante más cerca nosotros en este momento, pero también decimos, por 1500 años la Biblia no tuvo esa solidez que nosotros en la actualidad sí la tenemos, porque ya fue fijada en una sesión del Concilio de Trento de una manera para siempre, ¿no? Es canónica, ahí fue canonizada, ya el canon no se puede ni ampliar ni reducir. Las Biblias cristianas ortodoxas, el canon es más amplio que el nuestro, también tenemos que ver el tema de inspiración y canon, así que no se preocupen de que la información puede quedar un poco débil. El canon de las Biblias católicas romanas incluye el Salmo, incluye el Salmo 151, oración de Manasés y el libro de Edra y Macabeo. ¿Puedes seguir la que sigue? Porque ahí ya estamos a punto de terminar, por favor. Repasemos lo aprendido. Ahí estamos terminando esta clase. El hebreo es un idioma muy concreto, ocupa imágenes para expresar conceptos universales, le cuesta hacer abstracción. El griego, por el contrario, es un idioma rico en su gramática, al punto que supera al español en formas y modos gramaticales, lo que le permite formular con mayor precisión conceptos abstractos. La Biblia no contaba con divisiones, lo que dificultaba la ubicación de los textos sagrados. Por consecuencia, se elaboró divisiones con finalidades litúrgicas, los parashot, los haftarot. Posteriormente, a partir del 1200, se agregan los capítulos y versículos en 1553.
la Biblia, tal como la conocemos, con sus 73 libros, distribuidos en 46 Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento, quedó confirmado en el Concilio de Trento el 8 de abril de 1546. Eso es para que repasemos lo que acabamos de ver. Y aquí hay una tarea. ¿Se la pasa? ¿Está la tarea o no? Aquí tenemos tarea para la casa. Mire, no se haga muchos problemas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Triliteralismo hebreo. Es un ejercicio en español, por si acaso. No me dice, oye, si yo no tengo idea. En español, con las palabras. ¿Qué palabras puedo formar? Ustedes formen las que se les antoje a partir de estas tres letras. Recordemos que el hebreo es solo consonántico, no tiene vocales, y por tanto de una palabra con tres consonantes podrían surgir muchas palabras relacionadas o simplemente algunas no relacionadas con nada, porque su raíz son esas tres letras. Aquí yo le puse tres letras, M, R y T. Ustedes inventen, o sea, más que inventen, cuántas palabras podrían hacer con esas tres, poniéndole vocales adelante, qué sé yo, ponerle vocales. ¿Qué palabras podemos hacer? Esa es la primera tarea para que hagan la casa. El miércoles ahí la revisamos rápidamente. Luego, para hacer un ejercicio del lexema griego, perdón, de la morfología griega, tenemos, yo les pongo como lexema el religio. Usted le agrega los morfemas que quieran, ¿no? Entonces ahí usted sabe ya de la palabra, la fija, religio, yo saqué tantas, 4, 5, 10 palabras. Y tercera, en el texto bíblico, aquí esta es una tarea difícil, déjeme ver si así está correcto. Esta es una tarea no tan difícil, pero yo le diría honestamente, háganla honestamente, porque si uno va al texto, ya no hice la tarea, ¿no? Es para que hagamos el ejercicio, aquí no va a haber nota ni nada por el estilo. El texto, este texto que aparece ahí, que se le va a mandar, ese texto aparece sin capítulos ni versículos, solamente le puse un versículo y le di alguna pista para que no desvariamos mucho. Entonces, no le pusimos ni capítulo ni nada. Sabemos que del Nuevo Testamento por lo que está diciendo, pero en definitiva no les digo de qué autor es ni nada. Pero ustedes agréguenle, hagan el ejercicio de leerlo, ver las comas, los puntos, las ideas que van surgiendo en el texto y dónde pondrían los versículos. Le di como pista de que tiene 6 versículos y empieza por el versículo 1. Y ahí yo se lo puse. Versículo 1, Jesús reunió a sus 12 discípulos, etc. Y el último versículo es el versículo 6. ¿Dónde está el versículo 6? Entonces la idea de la tarea es esa, que ustedes lean el texto y a ese texto no lo confronten con la Biblia, sino que ustedes mismos, a ver, ¿dónde está la idea principal? Le pongo el versículo 2. ¿Dónde sigue la otra idea? El versículo 3 y así hasta llegar al versículo 6. Y ya en la clase lo podemos revisar y vamos a ver cómo nos fue. Generalmente nos va bien porque uno va viendo que hay ideas y ahí se va dando cuenta cómo el trabajo que ahora Roestien hizo en un viaje larguísimo, pero que hizo de toda la Biblia prácticamente. Bien, aquí estamos llegando al final de nuestro curso de hoy, de nuestra clase de hoy. La pregunta que me hicieron, bueno, sí, por supuesto, pero ahí se la va a mandar Claudio, ahí hace, y él manda las tareas cuando él se encarga esa parte, ¿ya? Ya está enviada la tarea y subida en el clase. Usted terminó de hablar, ¡pum!, se subió inmediatamente. Gracias. Estupendo. Así que estupendo. La pregunta sobre los versículos pastorales, ¿me la podría repetir? Porque eso es fácil responderla en 2 minutos, es decir, en 1 minuto, porque nos queda 1 minuto, ¿no? ¿Te acuerdas cuál era la pregunta que decía algo así de los versículos? Eh, eh, ahí no me acuerdo de algo como que se dividía en 3. Deje buscarla acá.
Dice así, hay ocasiones en que un versículo se subdivide en A, B, C, según el párrafo. ¿Esa subdivisión se hace por Correcto, tema ya. pastoral o es algo aprobado por la iglesia? Silva pregunta eso. A ver, son dos preguntas que se contrapondrían incluso. Si es pastoral, tiene que estar aprobada por la iglesia, así que en ese sentido no sería una u otra, ¿no? Pero el tema de las divisiones, esa división en A, B y C, es una división de estudio. Más que pastoral, es una división de estudio, no es algo que esté puesto en el texto. Les pongo un ejemplo. Génesis 1, 1, 2, 4a corresponde al primer texto de la creación que está hecho en 6 días más 1. Luego, 2, 4b inicia el segundo texto de la creación que es un texto conocido como el texto yavista porque es anterior al primero, ¿ya? Pero eso es para un estudio, no es por un tema pastoral, ni es algo que se le entregue, de hecho, en las Biblias, eso no aparece en la Biblia. Si uno lo lee, usted va a ese texto y usted va a ver lo continuo de los versículos, capítulos, pero no están estas divisiones de A, B y C. Esa es una división que se hace de estudio para poder comprender este texto donde comienza un segundo texto o una segunda idea. Otra última respuesta respecto a lo mismo. Recordemos que todos estos textos y todos estos libros incluso no están hechos de una vez, que empezaron y luego terminaron, sino que todos estos textos se han ido recopilando. Hay textos que pueden encontrar varias tradiciones, varios autores y varias épocas, y por tanto se unieron de tal manera que dan un solo contenido y sin embargo en el estudio ahí se van haciendo las diferencias. Y ahí uno dice, hasta aquí llega este texto y aquí empieza otro texto y por eso le vamos a poner la distinción de B o C o C. Bien, muy bien, pues ya hemos llegado al final. Si Dios nos dispone otra cosa, nos estaremos encontrando el día miércoles y ahí revisamos, sí, grosso modo y rápidamente la tarea, cómo les fue. Espero que